Bienvenidas y bienvenidos esta mañana a esta entrevista muy esclarecedora e importante que vamos a sostener con el economista Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. En las últimas horas hemos escuchado declaraciones y versiones, análisis de gente vinculada con las finanzas, la banca y el sector gubernamental, unos a favor y otros en contra de este proyecto de ley monetario y financiero, que ya ha sido tratado en primer debate por la Asamblea Nacional y cuya secuela y consecuencias siguen estando en el tapete de las discusiones nacionales. Nosotros queremos un criterio técnico y responsable respecto de lo que está ocurriendo en esta materia tan delicada. Porque cuando se trata de analizar temas económicos, lo fundamental, lo hemos dicho reiteradamente varios medios de comunicación, tiene que ser con mucha responsabilidad para no generar desconfianza en el mercado financiero. Muchísimas gracias, economista, por venir esta mañana. ¿Qué opinión tiene el Colegio de Economistas de Pichincha respecto de este tema? Gracias, doctor. Mire, sabe que para nosotros es muy importante orientar a la comunidad. Como usted bien lo ha manifestado, pues es un asunto eminentemente técnico. Nosotros no estamos persiguiendo ningún afán político ni cosas por el estilo, pero realmente la función del colegio, siendo eminentemente social, y quién más que el Colegio de Economistas debe tener la obligación de orientar a la comunidad, me permito indicar lo siguiente: de dónde nace y dónde se crea la función, digamos, del Código Monetario. En 1994, en el gobierno del arquitecto Durán Ballén, se cambió totalmente la fisonomía monetaria, económica y financiera del país, al cambiar la Ley General de Bancos por la nueva Ley de Instituciones del Sistema Financiero, que hasta el día de hoy nos rige. ¿Qué pasó? En una sola cosa, para que me entienda la comunidad, voy a aclarar. El Banco Central del Ecuador, a través de la Ley General de Bancos, era el responsable garante absoluto de los depósitos que tenía la banca y el usuario de la banca. ¿Qué pasó? Que en el año 1994, no sé por qué intereses, realmente se cambia a la nueva Ley de Instituciones Financieras. Y en este tema tan importante se crea la famosa AGD, Agencia de Garantía de Depósitos, en donde ya no le garantizaban el 100% de sus depósitos, sino un determinado porcentaje. Voy a explicar dos escenarios fundamentales. En 1988 quiebra el Banco de los Andes. Por ABC razones que no vienen al caso explicar, le declaran en liquidación al banco. Pánico financiero. Habían 3 cuadras de personas que iban a retirar sus depósitos. Y inmediatamente las autoridades del Banco Central enviaron un grupo de técnicos, dijeron: señores, esto ya no es Banco de los Andes, es Banco Central. Y como tal, pues vamos a honrar hasta el último centavo. Y así pasó. Se honró hasta el último centavo de los depositarios, incluyendo los intereses. En el mismo escenario, en el año 2007, después de que el dueño del Banco de los Andes, conocidos por todos nosotros, del almirante Dueñas, gana los juicios al Banco Central, a la Superintendencia de Bancos, y le permiten reaperturar el Banco de los Andes con el mismo nombre y todo. Pero vuelve a crear pánico y vuelve la Superintendencia de Bancos a cerrar ese banco y entrar en proceso liquidatorio, pero con un escenario diferente. En la anterior ocasión, en el año 1988, fueron honrados todos los acreedores hasta el último centavo. En el año 2007, 14,000 personas que confiaron en esta institución bancaria perdieron 27 millones de dólares, porque lo máximo que se les pudo devolver es lo que la AGD determinó, es decir, alrededor de un 28% en aquella época. Lo demás, pues, no tenía ningún activo el banco, alguna cosa pequeña que tenía en depósitos, realmente se perdió todo. Los usuarios hasta ahora tienen juicios, pero sin la menor esperanza de recuperar un solo centavo.
Son los dos escenarios bien claros, ¿no? En el primer escenario, el Banco Central honró todas las obligaciones. Con la ley anterior, con la Ley General de Bancos. ¿En el segundo caso? En el segundo caso, pues con la nueva Ley de Instituciones Financieras que se aprobó en el año 94, en donde se crea la AGD, actual UGD, ya no habían las garantías suficientes. ¿Y qué pasó entonces? Entonces, obviamente, alguien tenía que dar los correctivos a esto que venía dándose una serie de parches. Porque fíjese que el nuevo Código Monetario Financiero tiene 516 artículos. Son alrededor de 280 páginas que leer. Y obviamente ahí encierra todo el manejo monetario. Hay varias inquietudes, como las que ha mencionado parte de gente de la banca privada, como es el manejo del crédito. Yo me he puesto a analizar. Yo trabajé en el Banco Central desde 1970 y salí en el año 96. Y obviamente después de ese largo trajinar, veíamos nosotros cuando en su debida oportunidad la Junta Monetaria daba las regulaciones correspondientes para el manejo del crédito. O sea, no es nuevo. Es decir, como era en sucres, el Banco A tenía la posibilidad de dar crédito en el año de 100 millones de sucres. Entonces, de esos 100 millones de sucres, la Junta Monetaria le decía, el 40% destinas al comercio, al crédito para el comercio, el 20% para el crédito del consumo, el 20% para el crédito automotriz y la diferencia al sistema productivo. El porcentaje de crédito determinado al sector productivo siempre fue el problema de discusión entre la banca y las autoridades monetarias. ¿Por qué? Porque el crédito al sector productivo siempre ha sido crédito de riesgo. Usted mañana, por ejemplo, un agricultor decide sembrar papas, para que se me entienda bien, por favor, disculpen la sencillez, pero decide hacer un sembrío de papas. Va al banco y saca un crédito de, qué sé yo, $25,000. Hace su sembrío con todo lo que la tecnología le corresponde. Está yéndole muy bien el sembrío de papas, pero viene una helada y pierde. Esos $25,000 se le van a hacer alrededor de 30, 35,000. Va a haber un refinanciamiento de la deuda y perdió. Entonces el banco tiene la obligación, de acuerdo a la ley, de reorganizar esa deuda y prestarle además nuevamente dinero para que vuelva a producirse, a productor. Entonces esa parte a los bancos no les interesa, porque es como manifiesto un crédito de riesgo. Y en todo el sector productivo, porque el que se dedica a hacer cualquier tipo de producto en la pequeña, mediana o gran empresa, el riesgo es mayor. Siempre va a ser grande el riesgo en el sistema productivo. El que hace sacos de lana, por ejemplo, suéteres de lana, a lo mejor entra en competencia con el suéter colombiano o con el chino, y por los efectos de mano de obra, de costo de materia prima, les resulta más caro el suéter de lana elaborado aquí que el comprado y traído de contrabando de la China. Entonces no hay quien le compre y va a tener una pérdida. Ese es el sector productivo. Esa es la parte que la gente tiene miedo, el banquero tiene miedo, pero tenemos que ser bien claro, y las autoridades monetarias han sido muy empáticas en decir de que no es que van a decir al fulano de tal dele tanto de crédito y nosotros no nos... El banquero seguirá siendo quien maneja el crédito y determina a quién da y a quién no da, quién es sujeto de crédito y quién no es sujeto de crédito, qué historial tiene y qué historial no tiene. Es decir, el banco privado va a ser banco privado y la banca pública va a ser banca pública. Pues es muy interesante entrar en el detalle de este proyecto de ley que está siendo debatido por expertos, por analistas, por asambleístas, por gente del régimen, igualmente por los señores banqueros, para que ustedes, señores televidentes, tengan una idea cabal de los pro y los contra de esta iniciativa legal que, con el carácter de urgente, el presidente de la República ha enviado a la Asamblea Nacional. En términos de lo que debe saber la gente y el contenido de este proyecto de ley, como Colegio de Economistas de Pichincha, ¿qué asuntos tendrían una relación directa que quizás terminan siendo preocupantes a la hora de aprobación de este instrumento legal? Bueno, hay asuntos que realmente sí preocupan. Diga usted, por ejemplo, en el momento en que una persona, por ABC razones, ha hecho un depósito a plazo fijo, diga usted, hablemos de $100,000, ¿no?
o vendió un departamento, un solar, una casa, heredó, etcétera. Y obviamente este rato a través del UGD tiene una garantía del Estado de $32,000, el 32%. El 58%, de acuerdo al 198, si la mente no me es frágil, para que le devuelva el Estado y honre de alguna manera en la liquidación de la institución financiera en donde tuvo el problema, tendrá que justificar la proveniencia de esos recursos, la procedencia, proveniencia, como quiera llamarse, de esos recursos, asunto que ya debió haber justificado cuando hizo la inversión. Pero sin embargo de eso, pues nosotros hemos conversado con las autoridades correspondientes a propósito del economista Osvaldo Larriba, quien fue presidente del Colegio de Economistas de Azuay y también fue presidente de la Federación Nacional de Economistas. Nos ha dado toda la apertura al Colegio de Economistas de Pichincha por escrito, que cualquier inquietud que tengamos, que invite a la comunidad, invite a los colegas economistas, al sector productivo, al sector comercial, a que si tienen alguna inquietud, vengan a través del colegio y pongan sus inquietudes en manos de la Asamblea Nacional y para ver qué se puede hacer, cómo se puede ajustar, cómo se puede reorientar. Sí, el tema de la socialización termina siendo muy importante porque, como todos sabemos, los proyectos de urgencia económica tienen que ser analizados y aprobados en un tiempo que realmente no es muy grande, y entonces todas estas opiniones y estos comentarios serían convenientes que se hagan llegar, a pesar de que ya terminó el primer debate, pero todavía se pueden hacer observaciones en el segundo debate. En el caso que usted planteaba, la persona que entregó dinero a un banco y por A o B razón entra en un problema a ese banco, entonces la persona va a pedir que le devuelvan esos recursos y tiene que justificar de dónde sacaron esos recursos. Si no llegase a justificar, ¿qué pasa? Bueno, definitivamente va a entrar en una polémica con el gobierno porque el gobierno le va a incautar esos recursos. ¿Le incauta? Sí, hasta le confisca, que ¿no? Confisca hasta que justifique. Si no justifica, bueno, realmente yo creo que definitivamente ahí estamos conversando para ver que los bancos tienen la absoluta libertad de, cuando captan recursos a plazo fijo, de justificar la procedencia. Inclusive hay un formato especial y se anexa. Diga usted, por ejemplo, yo mañana vendo una casa, vendo un auto, vendo cualquier bien, cualquier activo. Y obviamente eso significa una cantidad significativa de dinero, hablemos de unos 30, 40, 50 mil dólares. Yo anexo y les recomiendo a quienes me están escuchando, pues anexen al formato el contrato de venta del carro, una copiecita de la venta de la casa, las escrituras o la procedencia lícita de esos bienes y no van a tener conflicto. Estos son los temas que se están debatiendo en el país, pero a propósito también se ha mencionado en las últimas horas por parte de algunos analistas lo que genera al menos zozobra e inquietud, por decirlo menos, y tratamos en este tipo de entrevistas de tranquilizar y de generar la suficiente confianza en el Ecuador, porque en materia económica, como usted sabe, economista, es una cosa fundamental. Se comienza a hablar de una desdolarización. ¿Qué tan grave es ese tema? Mira, yo considero, y permítame decir un término, es una barbaridad. No se puede hablar de desdolarización si no se ha leído todo el código. Hay cosas que son realmente preocupantes, como las que he manifestado, pero no se puede hablar de desdolarización. Un distinguido asambleísta hoy en la mañana me hacían escuchar que había dicho, hay 3 tipos de dinero este rato en el Ecuador que van a ponerse a disposición del público. El dinero en 3 formas. Dólar de los Estados Unidos, el dólar emitido por el Ecuador a través de los sueltos que llamamos, y el dinero electrónico. Entonces yo he aclarado enfática y claramente, nuestra moneda de curso legal determinada en la Constitución y hoy ratificada en el proyecto de Código Monetario es el dólar de los Estados Unidos. En cuanto se refiere a las monedas que tenemos nosotros, el Estado ecuatoriano, a través de sus regulaciones, determinó 90 millones de dólares en esa cantidad y están depositados como garantía de la emisión en el Federal Reserve, que es el Banco Central de los Estados Unidos, y el dinero electrónico emitido ya, digamos,
procesado ya y este rato totalmente aprobado, es un medio de pago. Es un medio de pago totalmente donde la persona que quiera hacer uso de ese medio de pago tiene que primero depositar en el Banco Central. Y le han puesto un techo de $2,000 y hasta un consumo de $300 diarios. O sea, no sé por dónde se puede hablar de tres monedas. El dinero electrónico ha existido, existe y existirá siempre. Porque el momento que usted hace una transacción, una transferencia, es dinero electrónico. Claro. La tarjeta de crédito es dinero electrónico. Son medios de pago diferentes y ahora un medio de pago más. Cuando nosotros nos entrevistamos como Colegio de Economistas con las autoridades del Banco Central, hasta la saciedad nos explicaron en qué consiste y cómo así se creó este medio de pago. Y el objetivo era bancarizar a la gente que no tuvo esa oportunidad. Usted sabe que para ingresar a un banco, a pesar de que ha cambiado mucho la legislación, siempre hay exigencias. Y esas exigencias para una cantidad, un 40% de la comunidad, no lo consigue y obviamente a través de este mecanismo puede determinarse. Me explico mejor. Una persona que vive en el campo y va y hace un depósito en el Banco Central, directamente a través de su celular puede hacer los pagos de luz, agua, teléfono, otros servicios, etcétera, sin necesidad de venir a la ciudad. El venir a la ciudad le implica un día entero de pérdida de trabajo y costos adicionales. En cambio, con el teléfono, a través de un mecanismo idóneo que ellos han explicado y va a sociabilizarse, fácilmente pueden hacerlo desde la casa y a la hora que quiera, esto va a funcionar las 24 horas del día. Pues estos conceptos deben estar absolutamente claros, que conste. Lo ha dicho esta mañana con mucha responsabilidad el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, el economista Víctor Hugo Albán, respecto de lo que se está mencionando en los corrillos políticos, que es lo lamentable porque es un tema que no debe politizarse, y también en medio de algunos analistas económicos, es de que posiblemente a través del Código Monetario y Financiero se estaría desdolarizando nuestra economía. No existe absolutamente nada de eso. Eso lo podemos corroborar, el proyecto no apunta a esto y debería haber absoluta tranquilidad en el país. Indudablemente me ratifico en lo dicho y obviamente pues yo pido tranquilidad a la comunidad porque no les hablo como presidente del Colegio de Economistas. El presidente del colegio está preocupado de la parte social como es su responsabilidad. Yo no estoy aspirando a ser asambleísta, no estoy aspirando a ningún cargo público, no estoy aspirando absolutamente nada, sino a lo que me han encomendado mis colegas, que es dar tranquilidad a la comunidad. Pues muchísimas gracias esta mañana al economista Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, que ha tenido la gentileza de venir a darnos una explicación respecto de este tema álgido sobre el que estamos debatiendo todos los ecuatorianos. Sobre esta materia, reiteramos, tienen que haber certezas y despejar todas estas situaciones que en un momento determinado podrían generar zozobra e inestabilidad en materia financiera. Vamos a seguir haciendo el análisis de estos temas en los próximos días porque la importancia de este proyecto que con el carácter de urgente ha mandado el presidente de la República a la Asamblea Nacional, pues continuará. Ha pasado el primer debate, vamos al segundo debate y la gente que quisiese participar a través de los señores asambleístas, si tienen algunos proyectos, algunas iniciativas, algunos textos alternativos, todavía lo pueden hacer. Muchísimas gracias y vamos con nuestros estudios centrales.